tantos soldados para custodiar a una pobre mujer. Pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Siempre fiel a sus ideas, Josefa Ortiz fue una mujer que no dudó en sacrificar su patrimonio, su familia e incluso su libertad para que México fuera un país libre y justo. Todo el sistema al pueblo. A este noticiero patrio de septiembre. Ahora sí, 15 de septiembre, bienvenidos. Tenemos una hora de información para ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos y muchísimas gracias a los miembros de la producción que hacen posible pues esta hora de información. Gracias a nuestra intérprete de lengua de señas, Junuen Valencia, y gracias a nuestro compañero Héctor Tapia, que nos estará acompañando y asistiendo el día de hoy. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, querida Lucy. Muy bien, pues recuerden, no solamente nos puede seguir a través de la radio y la televisión, quienes nos siguen, por supuesto, en este momento, sino también a través de nuestras plataformas digitales. Particularmente puede hacerlo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv, así como también a través de YouTube y también de Facebook. Pero ¿qué les parece si vamos a conocer un poquito de los detalles que tendremos durante esta jornada informativa, Lucy? Perfecto, vamos a ellos. Luego del fatal accidente registrado en la autopista Siglo XXI, empresarios piden a la autoridad federal revisar el contrato con la empresa concesionaria. Ante el riesgo que existe en la vía, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, adelantó que se busca ampliar a 4 carriles el tramo Siragüen-Uruapan. A 14 años del atentado, víctimas del ataque con granadas del 2008 demandan apoyo médico. Y en la cultura, el cantautor Fernando Delgadillo estará en la verbena de los festejos patrios en la capital michoacana. Comenzamos con la información. Así es, arrancamos con la información y es que anuncia el gobernador ampliación a 4 carriles del tramo carretero Siragüen-Uruapan. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que las víctimas del accidente de la autopista Siglo XXI fueron trasladadas en helicóptero para su atención médica. Sin embargo, y ante los riesgos que esta representa, anunció la ampliación a 4 carriles del tramo Siragüen-Uruapan. En los próximos días se estará anunciando ya el próximo tramo de 4 carriles, que será el tramo Siragüen-Uruapan, que debe pronto iniciar la ampliación a los 4 carriles de esta autopista. La concesionaria es Pinfra, es una concesionaria nacional, tiene varias concesiones en el país y estamos trabajando con Jorge Nuño, desde que era subsecretario, ahora es el encargado de despacho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pronto tendremos ya el arranque de los 4 carriles en este tramo. A la par, el mandatario estatal señaló que también se está trabajando con las autoridades federales y la empresa concesionaria para muy pronto lograr la ampliación de esta vía hasta 4 caminos. Además, también se está haciendo un análisis de la concesión para que se amplíe estos 4 carriles hasta 4 caminos. Pero la obra de Siragüen-Uruapan estará iniciando en estos meses, seguramente iniciando el próximo año. Ahorita se está en la liberación de lo que le llaman el derecho de vía. Resaltó que el flujo vehicular luego de 20 años de su inauguración creció exponencialmente por la industria que hoy representa Lázaro Cárdenas, razón por la que también se sostienen reuniones con Jorge Nuño para invertir en la seguridad de la rúa. Un ejemplo, dijo, son las casetas que hoy son un embudo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva. Y bueno, esto tiene que ver con este accidente que se registró el día de ayer, justamente en esta autopista Siglo XXI, mal llamada autopista. Y ante esta situación se dio atención inmediata a las víctimas de dicho accidente. Hasta el momento ha dejado un saldo de 7 muertos y más de 10 heridos. Así lo señaló la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Son 6 personas que lamentablemente
perdieron la vida, 7 lesionados. Eso es la información que nosotros tenemos. Y bueno, pues estamos colaborando desde que fue el incidente con el agrupamiento de caminos, que en fusión con Guardia Nacional de Caminos, y hasta el momento está bloqueado. Me estoy informando aquí el coronel Valleres, que es el responsable de tránsito del estado, está bloqueado, pero se está trabajando en desbloquear y sobre todo pues darle la atención a las víctimas, a los familiares de las víctimas también. Y continuando por esta misma línea de información, empresarios piden a la autoridad federal revisar el contrato con la concesionaria de autopistas de Michoacán, SADCB, tras fatal accidente en la autopista Siglo XXI. El accidente, que dejó un saldo de 7 personas muertas y varios heridos, entre ellos menores de edad, fue una tragedia anunciada por la falta de mantenimiento, la carga vehicular diaria y la insuficiencia de casetas de cobro, aseguró el presidente de la Coparmex, Rubén Flores Muñoz. El pasado 29 de agosto nos juntamos líderes empresariales en una rueda de prensa precisamente para manifestarnos, pues digamos, a favor de la ampliación de esta mal llamada autopista, que es una carretera que corre de Uruapan a Lázaro Cárdenas, por la cantidad de vehículos que se ha incrementado en el diario andar, por la cantidad de transportistas. El puerto de Lázaro Cárdenas continúa creciendo en la recepción de contenedores. Absolutamente no todos viajan por tren, ya una vez que llegan al puerto, sino que varios de estos pues van por carretera en este tipo de trailers, como el que hoy tuvo un accidente de frente contra un auto, y de ahí se origina este terrible accidente donde 8 personas pues pierden la vida. Tras lo ocurrido, dijo el empresario, es urgente que la concesionaria atienda la problemática de lo que calificó como una carretera sobreexplotada, con la circulación de más de 8,000 vehículos diariamente, así como la intervención del gobierno federal, que hasta el momento no ha ocurrido. No ha habido ningún acercamiento con el concesionario. Yo espero que Comunicaciones y Transportes pues tome este asunto en sus manos. Por supuesto que independientemente de que esta carretera sea concesionada, pues alguna injerencia tiene el gobierno federal, y deben de darnos la cara y deben de darnos una respuesta, porque no queremos, no toleraremos, es decir, sería muy triste que este tipo de accidentes siguieran sucediendo, porque mira, 15 días de que nos pronunciamos, viene este terrible accidente. ¿Cuántos más necesita haber para que esa carretera se amplíe? El sector privado llamó a la sociedad civil a unirse en el reclamo de intervención y un espacio de diálogo a fin de proponer soluciones y concretar una inversión que, si bien es millonaria, no se debe escatimar al tratarse de mejorar la comunicación, el transporte, pero sobre todo de proteger la vida de las personas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, informó Yesenia Magaña. Es importante remarcar, en función de lo que decía el líder empresarial, que este reclamo y esta demanda o exigencia no es de ayer, no es de hace 15 días de que tuvieron este posicionamiento por parte de la Coparmex, sino también ya tiene muchísimos años, desde que comenzó justamente el incremento paulatino de la carga procedente del puerto de Lázaro Cárdenas. Pues estos riesgos a su vez han incrementado y que ha costado hasta el momento muchas vidas. En algún momento, en administraciones pasadas, se había referido la posibilidad de ampliar a 4 carriles esta mal llamada autopista. Sin embargo, pues hasta el momento no se ha concretado. Y bueno, en este sentido, este tipo de autopistas no deberían de existir, así lo señala la especialista en salud vial Inés Alveano. Son un factor de riesgo para los accidentes, destaca Inés Alveano, especialista en salud vial. Luego del accidente sucedido el día de ayer en la autopista Siglo XXI, una de las causas que pudieron ocasionar el siniestro fue el mal trazo de la misma. La infraestructura definitivamente, porque no es solamente el accidente de ayer, sino en muchas ocasiones suceden accidentes en muchos tramos. Lo que te comentaba de que esta autopista permite que solamente haya un carril de ida y uno de venida, pero no tiene barrera en medio para permitir el rebase, bueno, con ese objetivo, ¿no? Pero lo que se está sacrificando es la seguridad vial en aras de la velocidad. La falta de señalización en este accidente también pudo haber sido una causa, destacó la especialista. Lo que ocasionó entonces el alcance, porque fue el choque como por alcance, fue que los vehículos estuvieran detenidos por estas
dos opciones que desconozco, ¿no? Desconozco si era por tráfico, pues por abundancia de vehículos en la carretera, o si era por mantenimiento. Entonces, en este caso sí atañe de nuevo el tema a la infraestructura, al proveedor de la autopista. Si no tiene señalamientos adecuados a suficiente distancia que indiquen a los conductores de vehículos que tienen que reducir la velocidad. Respetar los límites de velocidad, evitar el uso de sustancias tóxicas y sobre todo usar los cinturones y asientos adecuados de seguridad para niños son puntos que se deben tomar en cuenta al manejar en cualquier carretera. Cinturón de seguridad, pero también asientos infantiles. Niños y niñas hasta el 1,45 metros de estatura deben usar asientos adecuados para su talla y su peso, porque a esta edad, a este tamaño, el cinturón de seguridad del auto no funciona porque no pasa por los huesos por donde debe pasar. Lo cierto es que las recomendaciones nunca se deben dejar de lado, ya que los accidentes se han vuelto ya un problema de salud pública en nuestro país, concluyó la especialista. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León. Pues bueno, ahí está lo que dice el especialista, pero es importante remarcar varios aspectos específicos sobre esta exigencia de la ampliación de esta autopista siglo XXI. Una, evidentemente, y este es un reclamo histórico, se requiere o se necesita la ampliación a 4 carriles para poder disminuir los riesgos que representan. Y dos, también es importante que los que conducen o conducimos a través de esta autopista lo hagamos con mucha responsabilidad, no solamente, y que esto también es importante, quienes manejan estos tractocamiones que llevan una carga pesada y después es difícil controlar los trayectos ante una eventual incidencia en el camino, sino también nosotros como conductores viajar con toda la precaución posible porque, pues bueno, como hemos visto, puede costar muchas vidas. Sí, efectivamente es un tema pues de educación vial y así como tú lo comentas, de manejar con precaución. Así es, así es. Muy bien, pues ha llegado el momento de ir a la siguiente sección. Pepe Toño, sí, así es. Conocer la vialidad de la localidad de Morelia. Muy buenas tardes, Pepe Toño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Héctor, con el gusto de saludarlos. También a todos mis compañeros en cabina, comandados por el gran Luis Arco, y a este auditorio a quienes nos debemos. 106.9 en frecuencia modulada, aquí en la capital michoacana, que usted nos está haciendo el favor de sintonizar. Y si me permiten, les voy a actualizar las condiciones viales en la ciudad de Morelia. De contrastes, y me voy a explicar. Si bien es cierto que no tenemos los módulos de vacunación, los 3 en la ciudad de Morelia, y esto nos baja considerablemente la movilidad, si bien es cierto que no tenemos hasta ahorita manifestaciones, que también nos baja, tenemos otros factores que nos alcanzan a equiparar ese flujo vehicular aquí en la ciudad de Morelia. ¿Cuáles son estos? Número 1, como ustedes ya lo saben, centro cerrado, centro histórico, blindado, envallado, los cortes a la circulación. Usted viene de la Fuente de las Tarascas, sobre la avenida Madero, desde el templo de las monjas, ahí en el cruce con Serapio Rendón, donde está el edificio de Correos. Ahí ya hay corte a la circulación, obviamente cerrado, la calle de Aquiles Cerdán, la que viene de Villanojín con dirección hacia el bello edificio del Centro Cultural Claviquero, cerrada la circulación, en sentido contrario. Allende, la del Ayuntamiento, y su continuación Valladolid, que desemboca en la calle del mismo nombre, también cerrada a la circulación, y ahí todavía hay más cortes a la circulación por la presencia de los comerciantes, incluyendo Bartolomé de las Casas. No hay paso, les recuerdo, no hay paso por Abasolo de Carrillo, a partir de San Agustín, y su continuación Guillermo Prieto. No hay paso, por obvias razones, Morelos Norte y Morelos Sur. Alternativas viales, con gusto se las ofrezco en la zona oriente de la ciudad. Si usted va por 5 de febrero, 5 de febrero es la que sale del barrio de San José, te lleva hacia Los Frontones, utiliza 5 de febrero, y para cruzar Madero está la calle que se llama Doctor Miguel Silva. Cruza la avenida Madero, te lleva hacia Juan José de Lejarza, donde está la Pila del Gallo, o en su defecto le puede usted utilizar Luis Moya, que te lleva a Villalongín, y posteriormente Sor Juan Inés de la Cruz, donde te lleva también al antiguo hospital civil. En el lado poniente, las alternativas son Nicolás Bravo, donde está el mercado, que cruza Madero y te lleva también a Héroes de Nocupétaro, o en su defecto Guadalupe Victoria o Cuautla, también para llegar a Héroes de Nocupétaro, o en sentido contrario hacia Manuel Muñiz. Es este perímetro el que tenemos cerrado al tránsito vehicular. En el resto de la capital, aunque no tenemos manifestaciones, sí tenemos mucha movilidad, porque
es quincena, la primera de agosto, de septiembre, para muchos, y esto se ve reflejado en centros comerciales y mercados. ¡Qué barbaridad, mi querido Héctor, Lucy! Porque hay mucha gente que, bueno, en la medida de posibilidades, pues está comprando todos los insumos, los enseres, pues para tener una noche mexicana, no propiamente a lo mejor con lo tradicional, sino para lo que nos alcanza el bolsillo. La cuestión es estar reunidos con familia, en amigos, y celebrar esta fecha tan significativa para los mexicanos, y se ve reflejado esto en estas zonas de alto movimiento de consumidores y de clientes. Pero hay otro factor. La situación de la movilidad de turistas o habitantes y de los propios morelianos que a lo mejor no van a pasar la noche aquí en la ciudad de Morelia, y se está viendo reflejado prácticamente en las 4 salidas: norte, Salamanca; sur, la de Pátzcuaro; oriente, las 2, de Charo y la de Mil Cumbres; y poniente, la de salida Quiroga. ¿Cuál está más transitada en este momento, a pesar de estos de este panorama en el siglo XXI que hemos reportado desde el día de ayer y que ustedes saben perfectamente? Sigue habiendo bastante aforo vehicular en esta carretera o autopista para los que van hacia el puerto de Lázaro Cárdenas o hacia el vecino estado de Guerrero, así que mucha precaución. Ahorita, como ya empezaron a salir los niños del nivel básico y también de secundaria, empieza todavía a haber un poco más de movilidad, y prácticamente así va a estar en incremento toda la tarde y tarde-noche. Mañana, ciertamente en la mañana, relativamente tranquilo, ya nada más se enfocará, obviamente, los contratiempos viales en la zona del centro, desde Acueducto, desde el Jardín Morelos, para el tradicional desfile cívico-militar, que bueno, pues no tuvimos en los 2 años anteriores. Muy bien, Pepe Toño, pues bueno, yo ya escuché tu tono festivo y ya escuché que tú estás dispuesto ya a salir a dar el grito, por supuesto también ir a escuchar a Fernando Delgadillo ya en el centro en el corazón de esta capital michoacana. Sí, va a ser una noche como que rica, ¿no? Como que bohemia con Fernando Delgadillo. Entonces, sí, yo sí ya estoy puesto. De hecho, no he desayunado ni he comido desde ayer. ¿Cómo crees? Para poderle entrar sabroso y sin pena. Válgame Dios. Está perfecto. Cada quien sus decisiones. El chiste es pasársela bien y no lastimar a nadie, por supuesto. Así es. La cosa es pasarla bien, exactamente. Y la recomendación, finalmente, a partir de mañana, se podría decir, inicia el puente vacacional. Bueno, el puente de descanso. Si van a salir a carretera, vayan con mucho cuidado. Ya observamos, no solamente fue el trágico accidente de la tarde de ayer, sino también el día de hoy todavía se siguieron registrando exactamente otro accidente. Por tanto, por favor, si salen a carretera, manejen con muchísimo cuidado, no tomen, no viajen cansados. Así es. Sus destinos los esperan. A las vivas, al salir a carretera al 100% con los 5 sentidos bien puestos, porque bueno, no nadie está exento de estas situaciones en cualquier carretera, en cualquier carretera. Sí, así es trabajo de cada uno, pues realizar lo que esté en nuestras manos para evitar esta clase de accidentes. Así es, exactamente. Muchísimas gracias, todos Pepe. tenemos nuestro granito de arena. Exactamente. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Fue un gusto platicar contigo y pásatela muy bien esta tarde-noche. Igualmente, pásesela muy bien. Un Alka-Seltzer antes de dormir les recomiendo, Sí, es hasta el lunes. Un fuerte abrazo, Pepe Toño. Muy buena tarde. Abrazote, nos vemos. Muy bien, pues Lucy, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Vamos y regresamos porque todavía tenemos mucha información que compartirles. Quédese con nosotros. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces. En los gobiernos del PAN hemos convertido a Querétaro en la ciudad con atención médica hasta tu casa. Además, con finanzas sanas, en Cuernavaca invertimos 132 millones de pesos en vialidades y mantuvimos a Mérida como una de las ciudades más seguras del país. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. Con Salud en tu Familia, una brigada de médicos visita casa por casa a personas vulnerables para brindarles consulta médica, medicamentos, estudios de laboratorio y apoyos funcionales. Siempre con un trato amable y de calidad. Con honestidad y trabajo, cuidamos tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán. Sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y mire usted, el día de hoy, el Lábaro Patrio ondea en el centro de la ciudad, en el corazón, no solo por la fiesta patria, sino también en señal de luto. Autoridades civiles y militares se dieron cita este jueves en la Plaza Melchor Ocampo de esta ciudad para izar la bandera por el inicio de los festejos de la independencia nacional. Sin embargo, el Lábaro Patrio ondeó hoy a media asta en señal de luto por el terrible acto terrorista que enlutó a los hogares morelianos. Fueron el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar quienes encabezaron la ceremonia, y los dos, sabedores del gran daño que causó el ataque terrorista de hace 14 años, cuando el entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, emulaba al padre de la patria, don Miguel Hidalgo, con el grito de Dolores. Hoy, a 14 años de distancia, regresó a la memoria la fatídica experiencia y se recordó con una rosa a las 8 personas que perdieron la vida y a las más de 108 que resultaron lesionadas, muchos con secuelas de por vida. Hay un decreto legislativo que establece una pensión para las víctimas de este acontecimiento lamentable en Morelia, y hoy pues estamos en este acto, la bandera media asta, y sobre todo pues recordando, ¿no?, a las personas que perdieron la vida, pero que también resultaron con heridas o con alguna discapacidad, con algún tema de manera permanente, pero cuentan con todo nuestro respaldo. De los presuntos responsables, nada se sabe. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y a 14 años del ataque conocido como Los Granadazos, la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando el entonces gobernador Leonel Godoy daba el grito de independencia desde el Palacio de Gobierno, aún algunas víctimas esperan apoyo médico y justicia por este atroz suceso. A 14 años del ataque conocido como Los Granadazos, la noche del 15 de septiembre del 2008, cuando el entonces gobernador Leonel Godoy daba el grito de independencia desde Palacio de Gobierno en el primer cuadro de Morelia, aún algunas víctimas esperan apoyo médico y justicia por este atroz suceso. De los 120 heridos esa noche, 60 personas reciben pensión, pero aún hay decenas que solicitan apoyo. 2 de estas víctimas sostienen que si bien este apoyo del gobierno aligera sus gastos, recalcan que a casi década y media del atentado, no han recibido apoyo médico por parte de las autoridades. Yo tengo 68. ¿Y qué fue lo que le sucedió esa noche? Ahí perdí mi pie. ¿Cuál? Esta que traigo es una prótesis. ¿Toda su pierna o nada más? Sí, al lado de arriba de la rodilla. Y aparte del cheque que me dice que le dan atención médica gratuita en algún centro hospitalario? La atención médica no. ¿Usted la tiene que buscar? Sí. Eran 2 hijas mías, una grande y una chica.
Y mi yerno, venían los 4 y a los 4 nos tocó lo de la granada. ¿Dónde estaban? ¿Aquí en la plaza? Aquí meritito, por aquí, cerquitita. ¿Aquí Sí, bien cerquita de aquí. Sí. Pues ahorita no nos han indemnizado, es lo que estamos buscando, la reparación del daño. Pues todavía hay compañeros que no somos reconocidos como víctimas, estamos esperando esto para posteriormente poder que nos indemnicen. Ante esta falta de apoyo, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, manifestó que se revisarán cada uno de los casos para que las víctimas y sus familiares reciban el apoyo necesario. Pues como a mi hija la grande no le están ayudando, como algo pues para ella. ¿Trabajan sus hijas? Sí. ¿Y no les quedaron secuelas para moverse, para desempeñar sus actividades? O sea, la más chica sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le quedó? Ella sí, como que no, pues no puede caminar bien. Bajo este contexto, el gobernador Ramírez Bedoya ha mencionado que el atentado no ha sido debidamente aclarado porque la duda persiste y aún lastima a los michoacanos, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República que se reabra el caso y se castigue a los culpables. Pues tengo entendido que se va a reabrir el caso y pues ahora sí, ojalá y que haya un culpable, porque creo que nos lo merecemos como víctimas y como michoacanos. Un recuerdo muy triste, muy doloroso, que pues no se olvida nunca. Jamás se olvida esto. En las imágenes, Isaac Olivares, para la radio y la televisión pública de Michoacán, Percy López Murillo. Ahí la situación y el sentir de la gente. Pero vamos a cambiar a temas un poco más amables. Nos vamos a la cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Bienvenida, Dafne. Así es, Lucy, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos acompañan en la cultura michoacana. Y con una reconocida película que obtuvo 5 premios Ariel, 2 premios en el Festival de Venecia y un Globo de Oro, arrancó en Morelia el programa de Cine Sillita. Escuchemos. Como respuesta al compromiso de la Secretaría de Cultura de Michoacán a través de su departamento de cine, se presentó en la entidad la Jornada 1 México Profundo del programa Cine Sillita, que tuvo como sede la Casa Taller Alfredo Salce y cuya programación continuará hasta el mes de noviembre de este año. Las actividades de la red arrancaron con la proyección de la película de 1945, La Perla, del director Emilio Fernández, cuya historia trata la discriminación sufrida por un pescador humilde llamado Quino y su familia. La trama se complica con el descubrimiento de una valiosa perla que despierta la esperanza de un mejor futuro, pero que será objeto de codicia del pueblo, lo que conduce a una serie de sacrificios e injusticias. Cine Sillita es un programa de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal con proyecciones audiovisuales que parten de la promoción del ejercicio de los derechos culturales, por lo que sus ejes son la apropiación afectiva del espacio público y el derecho al disfrute del tiempo libre mediante actividades artístico-culturales y patrimoniales. La programación será una vez a la semana con acceso libre y estará dirigida a un público de todas las edades que también sea partícipe de su propia vida cultural a partir de los mismos intereses y necesidades. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Llega a Michoacán el grupo teatral Proyecto Perseo para presentar la obra Tungurahua. Con la dramaturgia, actuación y dirección general de Leonardo Abonía Ocampo, llega a Morelia la obra de teatro Tungurahua, pieza didáctica que promueve la reflexión sobre el cuidado del agua, la importancia del respeto por los valores tradicionales de las comunidades, la prevalencia de los propósitos colectivos frente a los individuales y la promoción del valor de las selvas y los páramos como fuente de vida. El montaje, que será presentado en el Museo del Estado el día 16 de septiembre a las 18 horas con acceso gratuito, es el resultado de una investigación en curso referente a los vestigios arqueológicos en las comunidades nativoamericanas que recoge saberes orales, máscaras, danzas y muñecos construidos a partir de la iconografía de culturas arqueológicas. Cabe destacar que finalizada la presentación se realizará un conversatorio con el público que permite el diálogo respetuoso frente a la importancia ancestral de las comunidades originarias.
Leonardo Abonía es licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle y maestro en literatura colombiana y latinoamericana, con más de 30 años de experiencia en el campo de la actuación, dirección escénica y producción escenotécnica. En 2001 fundó su grupo Proyecto Perseo. Ahí dio inicio hace 12 años el montaje de Tungurahua, obra teatral que reúne los hallazgos de sus propias investigaciones. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y como ya le habíamos adelantado, le informo que el trovador mexicano Fernando Delgadillo amenizará con un concierto la verbena de los festejos patrios de este jueves 15 de septiembre en el centro de la capital. En el marco de los festejos patrios, este 15 de septiembre se presentará en concierto el cantautor Fernando Delgadillo en el centro de la capital michoacana, frente a Palacio de Gobierno. De acuerdo con la agenda de celebraciones, se llevará a cabo un programa artístico cultural a cargo de la Secretaría de Cultura y de Turismo del Estado y del Ayuntamiento de Morelia. A las 19:30 horas arrancarán actividades con la presentación de los carácuaros, seguidos por el Ballet Folclórico de Michoacán. Posteriormente, la fiesta continuará con música de mariachi y a las 10 de la noche se harán presentes la Banda de Guerra del Tecnológico de Morelia y la Banda de Guerra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como cada año, la ceremonia del Grito de Independencia comenzará a las 22:30 horas y posteriormente tendrá lugar una verbena popular con el encendido de catedral y finalmente la presentación del concierto de Fernando Delgadillo. Para la radio y televisión pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y a partir de este jueves 15 de septiembre también inicia la edición número 22 de la temporada de conciertos de los jueves del Conservatorio de las Rosas, donde se podrá disfrutar de 14 presentaciones, entre ellas recitales de flauta y clarinete, de música de cámara, concierto de percusiones y la participación de los niños cantores de Morelia, entre otras. Así lo informó en entrevista el propio rector del conservatorio, el maestro Raúl Olmos Torres. La temporada de conciertos en su edición número 22 tendrá 14 presentaciones de diferentes maestros, alumnos e invitados al Conservatorio de las Rosas. Se realiza todos los jueves, que es el nombre de la temporada, conciertos de todos los jueves a las 19 horas en la sala Niños Cantores del Conservatorio de las Rosas. La entrada es libre, pueden revisar toda la programación en nuestras redes sociales o en la página de internet www.conservatoriodelasrosas.edu.mx. La entrada es libre y todos son bienvenidos. Y si este puente usted viaja a la Ciudad de México, también le informo que fue inaugurada una exposición fotográfica sobre los 50 años del Festival Internacional Cervantino, la cual permanecerá ahí hasta el 31 de octubre. A un mes de que inicie la edición 50 del Festival Internacional Cervantino, llegó a la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec una magna exposición de fotografías que muestran algunas de las actividades artísticas que han dado vida al festival durante 50 años, que está conformada por 62 láminas de gran formato con diversas imágenes que dan muestra de la labor gráfica de 16 fotógrafos, cuyos trabajos forman parte del acervo artístico del máximo escaparate cultural de México. De acuerdo con Paula Arroyo, curadora de la muestra e historiadora, elegir las imágenes fue un arduo proceso de selección que se basó en el deseo de mostrar la variedad de disciplinas como teatro, música y danza, así como los contrastes entre ellas y las nacionalidades de los diversos artistas que han acompañado al festival en este medio siglo de vida. La ceremonia de inauguración también fue marco para la presentación de 50 Cervantes, proyecto especial de 50 cápsulas audiovisuales de 50 segundos de duración cada una, las cuales versan sobre curiosidades del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra y su obra por la relevancia y dimensión de su legado. Cabe destacar que la 50ª edición del Festival Internacional Cervantino se presentará del 12 al 30 de octubre y la cartelera de los diversos espectáculos programados se puede consultar en la página oficial www.festivalcervantino.gov.mx y en la aplicación móvil con el nombre de Cervantino. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez.
Con esta información despedimos la cultura de este día y bueno, pues ya lo sabe, para más cartelera disponible usted puede consultar la página electrónica www.cultura.michoacán.gov.mx. Y recuerde que para celebrar también el Grito de Independencia hay un amplio programa de actividades artístico-culturales para usted y toda su familia. También lo invito a que nos escriba vía WhatsApp al teléfono 4438-660901, donde recibimos con gusto todos sus comentarios y sugerencias relacionados a este espacio informativo. Bien, soy Dafne Gutiérrez, gracias por su atención y no se vaya, regresamos después de una pausa. Muy buenas tardes. La fracción parlamentaria de Morena está dividida. Bienvenidos a Peras y Manzanas. El hecho de que hoy estemos hablando de Ricardo Monreal y no de ningún otro actor, pues nos está marcando la agenda hacia el 2024. Andrés Manuel vino a reventar los patrones que antes veníamos consumiendo. El hecho de que nosotros desdibujemos a la oposición no quiere decir que no estén trabajando algo. Todo el sistema al pueblo. En la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, defenderemos una y otra vez la no criminalización de las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestro compromiso es garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y mejores condiciones de igualdad. Promoveremos con el Legislativo el cumplimiento a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr la vigencia de todos los derechos de las mujeres. El derecho que la Suprema Corte de Justicia ha declarado y sostenido de que tienen derecho a decidir ellas y únicamente ellas sobre su cuerpo. Juntas, transformamos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Mafioso. Cocinero. Buchona. Mula. Narcomenudista. O celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. ¿Alguna vez le leyeron las cartas? Mi nombre es Livier Fernández Topete. Tenemos para este viernes un programa muy especial con Livier Fernández Topete. Vamos a hablar de tarot, vamos a hablar de té, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de todo lo que usted quiera. Envíanos un mensajito en nuestras redes sociales y no se lo pierda a las 9 de la noche los viernes por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Búscanos en las redes sociales. Hasta luego. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Ahorita en estos momentos tenemos un enlace telefónico con el coordinador de Protección Civil en el Estado, Jorge Romero Alvarado, con quien habremos de charlar sobre las medidas que se tendrán que tomar, las recomendaciones para estas fiestas patrias. Muy buenas tardes, coordinador, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Adelante, pues ya con las fiestas patrias y el grito casi a la vuelta de la esquina, pero aquí estamos, adelante. Efectivamente, como bien apuntas, ya a unas horas de que pues se vivan estas, pues con mayor intensidad estos festejos patrios, y regularmente en estos contextos evidentemente se emprenden una serie de actividades en todos los municipios con motivo de esta conmemoración. En este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que tiene que tomar en cuenta la población, las mismas autoridades de protección civil en los municipios, para evitar que haya cualquier desgracia en esta fecha? Ok, Héctor, como tú muy bien lo has dicho, y no solamente es Morelia, nuestra entidad federativa en los 113 municipios, pues la mayoría van a ser partícipes del evento del grito, y las recomendaciones son muy precisas y son las siguientes por parte de Protección Civil, las cuales estamos, primeramente, comentarte que estamos trabajando todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, la iniciativa privada, con lo que son los restaurantes y hoteles, pero las recomendaciones
muy precisas son durante el evento o antes del evento. Hay que llegar con anticipación y localizar, es muy preciso esto, los servicios médicos, porque ya ves que después de alguna situación, por ahí se llevan o acostumbran a llevar personas enfermas, entonces hay que localizar los servicios médicos. Después hay que ubicar las salidas de emergencia, que son muy importantes, porque tú sabes que hay un cerco de seguridad para evitar cualquier situación que se nos pueda presentar. Entonces hay que ubicar las salidas de emergencia. Y un tercer punto muy importante, conservar el orden, especialmente en los espacios reducidos. Esto lo recomendamos porque pues va a haber mucha gente que está pues ya en espera de volver a la normalidad. Otro de los temas y otro de los puntos es mantener la calma. Cualquier cosa que se vea normal, avisar al personal de seguridad. Hay mucho personal de seguridad, tanto de los apoyos militares como de la Guardia Nacional, así como de la Guardia Civil y personal de Cruz Roja y Protección Civil Estatal y municipal. Otro tema muy importante, no propagar rumores, porque se puede poner el ejemplo como el día de ayer que estaban llegando cenizas y que eran del Popocatépetl. No, esto no. Entonces, con esto es un tema un punto muy importante, no propagar rumores. Es la situación de las medidas preventivas durante el evento. Algo muy importante terminando el evento, Héctor, es hay que esperar unos minutos ya cuando se ha terminado el evento, espere unos minutos antes de salir para desalojar tranquilamente y ordenadamente el lugar del evento. Sí. Si sufre algún accidente, solicitar al personal que notifique su situación a sus familiares o amigos, porque muchas veces se lesionan y quedan por ahí abandonados. Si se extravía alguno de los compañeros, dirigirse al punto de reunión que han acordado o hacerles del conocimiento a las autoridades ya mencionadas para que ellos de alguna manera traten de avisar a los familiares o amigos. Y en caso de no encontrarlos, muy importante porque se da en esta situación, reportarlos inmediatamente a la autoridad competente, sobre todo los niños y personas adultas o personas con discapacidad. Esas son las recomendaciones muy precisas por parte de Protección Civil y en el caso de que llueva, no resguardarse bajo los árboles. Así de preciso, Héctor. Estas recomendaciones han estado pendientes de vigilarlas en esta coordinación con los municipios, es decir, que los ayuntamientos también estén apegados a estos protocolos para que no se ponga en riesgo a la población. A ver, Héctor, bueno, no te alcanzo a escuchar, pero si me escuchas tú, estas serían las recomendaciones precisas para este evento. No te escucho muy bien, Héctor. A ver, bueno, repito la pregunta, a ver si tengo la oportunidad de hacerme escuchar. Si estas recomendaciones a su vez las han hecho o replicado con los municipios o ayuntamientos de tal manera de que haya una coordinación para vigilar que no haya una situación de riesgo que pueda suscitarse. Así es, Héctor, se ha hecho partícipe a nuestras 10 delegaciones regionales de Protección Civil, así ellos a su vez a los 113 municipios para cubrir este evento de alguna manera y que todas las fiestas patrias y los michoacanos y michoacanas puedan disfrutar. Perfecto. Hay una situación adicional y ya prácticamente para cerrar, regularmente en este tipo de fiestas pues se recurre a los fuegos pirotécnicos. Esto evidentemente tiene pues una serie de riesgos implícitos. ¿Se han emitido algunas recomendaciones en este sentido también? Afirmativo. Personal de Protección Civil del Estado, así como Sedena, se va a checar, se está checando y se va a checar a la hora de la activación de este evento para que haya la seguridad que corresponde a este tipo de pirotecnia. Perfecto. Estamos charlando con Jorge Romero Alvarado, quien es coordinador de Protección Civil en el Estado. Te agradecemos mucho por habernos puesto al tanto de todas estas recomendaciones para que la ciudadanía se proteja. Y seguir las recomendaciones, como bien te decía. Buenas tardes y buenas fiestas, Pablo. Igualmente, un fuerte abrazo y muy buena tarde. Muy bien, continuamos con la información. Está garantizada la seguridad para el grito de independencia, así lo señalan autoridades gubernamentales.
Para garantizar la seguridad ciudadana durante las fiestas patrias del 212 aniversario de la independencia de México, el gobierno de Michoacán, en coordinación con fuerzas de seguridad de la Federación y municipio, instalaron un operativo de vigilancia en el centro histórico de Morelia. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, recorrieron, junto con el comisionado de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, parte de la plancha del primer cuadro de la ciudad, en donde operarán el cerco perimetral, arcos de detección y cámaras de video. Frente a la Catedral Metropolitana se dio el banderazo de este operativo que velará por el bienestar de la sociedad. Ustedes bien saben, bueno, pues es un trabajo coordinado con los 3 órdenes de gobierno en atención a las superiores instrucciones que tenemos del señor gobernador, en el caso de su servidor, del señor secretario de Seguridad Pública, sobre todo pues para garantizar que en estas fiestas patrias, tanto aquí en la capital como en los 112 municipios restantes, acopados en esas 10 regiones que saben que tenemos nosotros en Guardia Civil, pues transiten con paz y con tranquilidad. A pesar de que parte del operativo tendrá mayor fuerza en el primer cuadro de la ciudad, no se descuidará el resto de la capital michoacana y mucho menos el interior del estado, garantizó Ortega Silva. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Hay que apuntar que por lo menos en lo que se refiere a estos festejos patrios en la capital michoacana, son alrededor de 1.600 los elementos de seguridad los que van a estar dispersos a lo largo de, fundamentalmente del primer cuadro, del centro, del corazón histórico de aquí de Morelia, y esto de alguna manera busca generar esta certeza, esta certidumbre a la población para que vayan y disfruten de estas fiestas patrias. Pero bueno, llega el momento de irnos a la sección activa y dinámica de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Bueno, pues vamos ahora a la información deportiva. El próximo domingo Atlético Morelia estará recibiendo en el Estadio Morelos a La Paz, al sotanero del torneo. Y el día de hoy hablaron jugadores y entrenador del equipo michoacano. Gabriel Pereira, entrenador de Atlético Morelia, habló este jueves luego de su entrenamiento en la cancha del Estadio Morelos, donde mencionó que el reto para los siguientes 3 encuentros que enfrentarán será amarrar ubicarse entre los primeros 4 de arriba. Tendrá las bajas de Mario Trejo por expulsión y de Alejandro Andrade por 5 amarillas, pero dijo, tienen jugadores muy buenos, de mucha jerarquía, para poder solventarlo, pues cuenta con un plantel muy amplio que le va a dar en esta triple jornada ante Cancún, también de local, y el sábado frente a Mineros, donde se disputarán 9 puntos, que cree será donde se despeguen los que están arriba o aprieten los que están abajo, y es ahí donde se definirán las posiciones. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo, algunas de las palabras que mencionó Gabriel Pereira. Sí, la misión es hacer la mayor cantidad de puntos posible, como para poder amarrar en estas 3 partidos que te mencioné los primeros 4 lugares de arriba. Y cosas malas no hay que olvidarse, hay que tenerlas más presentes que las buenas. ¿Para qué? Para aprender y para poder corregir. Creo yo de que somos un equipo, al igual que cualquiera que está en Liga de Expansión, que ustedes lo han visto, incluso en la misma jornada, lo que sucedió con Atlante ahora con el Alebrije y demás, que todos somos vulnerables, que ninguno es el super equipo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, que tenés que trabajar todos los partidos por igual. Esa es la mentalidad que nosotros le estamos inyectando a los jugadores. Bueno, pues esto es algo de lo que mencionó. Dice que hay que trabajar todos los partidos por igual. Esta es la meta que tiene de manera inmediata. Esa mentalidad se la están inyectando a los jugadores. Sabe y entiende que el equipo tiene mucha jerarquía, que se tiene mucha tradición, pero eso no juega. El nombre, la playera, la historia, el que hace el trabajo en el terreno de juego es el que tiene más posibilidades de ganar. De su rival de este domingo en el Estadio Morelos, señaló que es un rival que no se dan los resultados, que por estar en el último lugar de la tabla se transforma muy peligroso para Morelia. Tienen jugadores de peso que en contragolpe les pueden hacer mucho daño y respetan mucho estos equipos, pero se buscará aprovechar sus errores para sacar la victoria, la cual buscarán desde la primera jugada. Ya sabe, este partido lo estaremos transmitiendo por el 106.9 de FM, por supuesto por las redes de la radio y televisión pública de Michoacán, domingo 12 del día desde el Estadio Morelos. Este fin de semana quedará la delegación de Michoacán, que participará en los Juegos Nacionales Populares 2022.
Este fin de semana continuará el proceso de selección de cara a los Juegos Nacionales Populares 2022 a desarrollarse en Huastepec, Morelos, del 21 al 28 de octubre próximo. Tenemos la disciplina de boxeo que se va a llevar a cabo en Jacona el próximo sábado. Estamos más o menos concentrando unos 30, 40 boxeadores en clasificación, y aparte, bueno, se abre la convocatoria para boxeadores de otras categorías y pesos no clasificatorios, pero de todas maneras ya tenemos la gran fiesta del box allá en Jacona, pues vamos a aprovecharlo. Miguel Ángel Muratalla, jefe de Deporte Social de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, manifestó que ya se tienen definidas las selecciones de balompié y artes marciales. Que es fútbol, albergando casi a 50 equipos de 22 municipios, y la verdad sorprendido en fútbol porque equipos nuevos como San Juan, como Tarímbaro, Zamora, que se van integrando a lo que es populares, pues ahora sí que quitan a los invictos, y el único que queda invicto es Uruapan otra vez, con 3 veces campeón de la categoría chica en femenil. En artes marciales, la delegación quedó conformada por 40 deportistas de más de 90 jóvenes que se dieron cita en el clasificatorio, entre ellos de Morelia, Uruapan y Tarímbaro. La meta está bien difícil, Juanita, pero no podemos decir que vamos a menos. Vamos a superar las medallas, esperemos las del año pasado, que fueron 6, de 4 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, para poder salir adelante. Pero también no podemos dejar de observar que la pandemia pues nos tomó muchísimo calidad del deporte. El encuentro entre aguacateros de Peribán y H2O Purépecha se perfila como el encuentro más atractivo de la cuarta fecha de la Liga TDP en su grupo 11, partido que se desarrollará este sábado 17 de septiembre a las 11 horas en el Estadio Olímpico Venustiano Carranza de la capital michoacana. Aguacateros busca mantener el invicto y el liderato del bloque, donde se ubican con 9 unidades, en tanto que H2O es cuarto con 5, con un encuentro menos y también sin conocer la derrota. Por su parte, Michoacán FC, que es quinto de la tabla con 3 puntos, le hará los honores a Degollado FC, que es octavo con 1, también el sábado, pero a las 4 de la tarde, en el Deportivo Adagol, con la oportunidad de ambos de sumar puntos que los necesitan en este arranque del torneo para aspirar e ir ubicándose en zona de clasificación. Furia Azul FC de Pátzcuaro, igualmente el día 17 reciben el Furia Azul a Jaral del Progreso a las 16 horas. Estos últimos que le hicieron un gran partido a Aguacateros de Peribán en la jornada pasada, que aún y cuando cayeron por la mínima diferencia dejaron gran sabor de boca. Furia Azul, séptimo de la general con 1 unidad. Jaral es sexto con 1 también en partido que se espera parejo. Finalmente, en esta jornada, Atlético Chavinda, tercero de la tabla con 6 puntos, enfrentará en casa al último de la clasificación con 0 unidades, Atlético Valladolid, a las 11 del día del domingo 18 del presente, pues en la actividad de los equipos michoacanos en la Liga TDP. Es lo que hay en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Ya hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión, que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. Más cercana, más humana, mejor preparada. Siempre lista para protegerte a ti y a los tuyos. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Actívate, deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Con la renovación
renovación de tus placas, tu dinero va de vuelta. Al realizar tu trámite de canje de placas, ayudas a generar más programas sociales, infraestructura y obra pública, como el Libramiento de Morelia, que con una inversión de 41.8 millones de pesos, rehabilitamos 8 kilómetros. Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para renovar tus placas sin multas ni recargos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Ya estamos de regreso en su noticiario a las 2 y ha llegado el momento de conocer la información internacional más importante del día. Tras más de 20 horas de intensas negociaciones, las principales empresas de ferrocarriles estadounidenses y los sindicatos llegaron a un acuerdo con la mediación del gobierno del presidente Joe Biden para evitar una huelga que pudo haber afectado el abastecimiento de alimentos y combustible. Desde que Rusia cortó los flujos de gas a la Unión Europea, Noruega se ha convertido en el mayor proveedor de gas por tubería de la región, por lo que se comprometió a trabajar con Europa para bajar el precio del combustible y estabilizar el mercado. Los presidentes de Rusia y China se reúnen este jueves en Uzbekistán para discutir temas regionales e internacionales, incluidos Ucrania y Taiwán. China es el mayor comprador de petróleo de Rusia, una de las principales fuentes de ingresos para las arcas estatales de Moscú. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que destinará más de $900 millones en la primera etapa de un plan para construir una red de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en Estados Unidos, que en su fase inicial beneficiará a 35 estados. ¿Y qué le parece si nos vamos con la información nacional más importante del día? El Pleno de la Cámara de Diputados avaló el decreto que busca ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La minuta fue enviada al Senado para su análisis y aprobación. Sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ha reconocido que le faltan entre 14 y 15 votos, ya que la mayoría de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional no respaldan dicha propuesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que, aunque hay resistencia, se está avanzando en la liberación de presos inocentes que no tienen sentencia en el sistema judicial. El mandatario aseguró que su gobierno tiene la voluntad de liberar a todos los que no deben de estar en las cárceles. Familiares del periodista australiano Julian Assange, a quien las autoridades estadounidenses buscan juzgar por las graves revelaciones de su portal Wikileaks, se encuentra en México, invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para asistir a las fiestas patrias. Tras el anuncio de la liberación de José Luis Abarca y 19 personas más por el caso Ayotzinapa, el gobierno federal impugnará el fallo, además de que impondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez que dio la orden, quien, según señaló el subsecretario de Seguridad, acumula un total de 98 exoneraciones en casos similares. Llegamos al final del noticiero, una hora repleta de información bastante relevante, y recuerde que tiene una cita el lunes, en realidad. Así es. Nos vemos y nos escuchamos con muchísima más información, ya sabe. Bueno, sintonícenos y continúe la frecuencia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y disfrute de este festejo, de este día, pues un orgullo, una felicidad. Exprésese, diviértase y, bueno, disfrute de la familia. Muy bien, como decía nuestra compañera Lucy, nos vemos ahora hasta el lunes. Obviamente por el puente no vamos a tener el noticiario el día de mañana, pero de todas formas tiene usted la invitación para acompañarnos a las 8 con nuestro compañero Eric Sherpa y también Gerardín. Y pues bueno, nos estamos saludando la próxima semana. Disfrute su puente y, por supuesto, tome todos los cuidados. Que tenga usted una excelente tarde y muy buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.
Hearingasan Otón Jiménez Madrigal, Hijaran Pacanapos, Kaisu Anjikurisun, In Herkumanjikimbo, en Garicuari, Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial, Isu, Michoacán. Isu Jaras Kurip, Kani Kangas Kakingón, en Gaxua Karuatan, Den Charguandan.